Es la hora del terror. Suscríbanse ya y denle a like para no perderse ninguna historia. Nunca creí en señales hasta que vi a las vacas formar un círculo perfecto en el pasto, quietas como estatuas de carne y hueso, sus ojos negros fijos en mi casa. Fue mi hija, Lucía, quien me lo mostró. Ella, que casi nunca mira a los ojos, estaba pegada a la ventana de la sala, su cuerpo delicado tenso como un alambre de cobre, sus dedos presionando el vidrio con una fuerza que no sabía que tenía. Un susurro áspero, una palabra que rara vez usaba, escapó de sus labios. Rezando, dijo, están rezando. Me llamo Javier, y mi vida era la granja en Andalucía, una tierra buena y honesta que heredé de mi padre. Mi esposa, Carmen, era el equilibrio de nuestro hogar, práctica y llena de una energía que mantenía todo funcionando. Nuestro hijo mayor, Diego, tenía 15 años y ya empezaba a cargar sobre sus hombros la responsabilidad del lugar, con un orgullo silencioso en la mirada. Y Lucía, nuestra menor de 8 años, era nuestro universo particular, un planeta de silencio y gestos delicados que orbitaba a nuestro alrededor, comunicándose a través de un mundo interior que luchábamos por entender. Los primeros días fueron de extrañeza, no de miedo. Las gallinas fueron las primeras. Dejaron de picotear desesperadamente por el corral y se alinearon en el gallinero, una al lado de la otra, formando hileras impecables como soldados en un desfile. Nos pareció curioso, uno de esos fenómenos inexplicables de la naturaleza, tal vez una tormenta magnética, como sugirió Carmen con una risa nerviosa. Diego intentó dispersarlas, pero ellas volvían a sus posiciones con una determinación mecánica, sus cacareos usuales reemplazados por un silencio pesado y antinatural. Luego, las vacas dejaron de dar leche. Sus ubres estaban vacías, secas, aunque seguían pastando, o al menos pretendían pastar. Hasta que dejaron de comer también. Fue entonces cuando las vi esa mañana de martes, organizadas no en un círculo, sino en un hexágono perfecto en el campo más distante. No había un charco de barro, un montículo de estiércol, ninguna imperfección que rompiera ese patrón geométrico siniestro. No se movían, no rumiaban, simplemente permanecían de pie, todas las cabezas giradas hacia nuestra casa, hacia nosotros. La atmósfera en la propiedad cambió. El aire, antes pesado por el calor y el olor a tierra mojada y vida, se volvió opresivo, cargado de una expectativa silenciosa. Los sonidos de la granja, la banda sonora de mi existencia, se extinguieron uno a uno, reemplazados por un silencio profundo y amenazante, roto solo por el viento que ahora sonaba como un lamento. Las noches eran las peores. La oscuridad era absoluta, y juraba que podía sentir el peso de esos incontables ojos animales afuera, observando las paredes delgadas de madera, estudiándonos. Y Lucía era la única que no parecía tener miedo. Al contrario, se sentía atraída por esa ventana. Pasaba horas allí, ya no forcejeando o susurrando, sino en una quietud absoluta, como si estuviera en trance. Sus manos, que siempre aleteaban o se agitaban, ahora reposaban tranquilas en su regazo. Un día, pensé que estaba dibujando, su actividad preferida. Pero lo que vi en el papel no eran sus garabatos coloridos de siempre. Eran formas geométricas superpuestas, hexágonos dentro de círculos, dentro de cuadrados, todos dibujados perfectamente con una precisión que nunca había demostrado, y en el centro de todo, una espiral profunda que descendía a las profundidades de la página. Ella me miró, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se encontraron con los míos con una claridad aterradora. No necesitó decir una palabra. El mensaje era tan claro como el agua de pozo, igual de fría, está llegando. Carmen empezó a tomar pastillas para dormir. Diego caminaba por la casa con la escopeta de su abuelo, su coraje adolescente dando paso a un terror pálido que le quitaba el color del rostro. La granja se estaba muriendo. La cosecha de maíz se marchitaba, no por falta de lluvia, sino como si la tierra misma estuviera siendo succionada, drenada de su esencia vital. El pozo comenzó a escupir un agua fangosa y salada,
con un olor a azufre y metal viejo. La tensión era un alambre de acero a punto de romperse dentro de mí. Tenía que hacer algo. Una tarde, la locura y la impotencia me vencieron. Tomé el tractor, encendí el motor y avancé hacia el hexágono de vacas. Iba a dispersarlas, a asustarlas, a hacer cualquier cosa para romper ese hechizo. Pero cuando me acerqué, ningún animal se movió. Ni una sola oreja siquiera se estremeció. Permanecieron en su formación perfecta, y sus ojos, esos ojos negros y profundos, se volvieron hacia mí. No había miedo en ellos. No había reconocimiento. Solo había una inteligencia antigua e impersonal, un juicio silencioso. Y peor, había una invitación. Detuve el tractor a unos metros de ellas, mi corazón latiendo como un martillo neumático contra mis costillas. La quietud era más aterradora que cualquier berrido. Y pude sentir, no oír, sino sentir una vibración que venía del suelo, un zumbido bajo y constante que subía por las ruedas del tractor y por mis huesos, resonando con mi propio miedo. Y en este momento de puro terror, me vuelvo hacia ti que me escuchas, cómodo donde estás, y te pregunto, ¿alguna vez te has detenido a sentir el suelo bajo tus pies? ¿Te has preguntado qué hay bajo el asfalto y el hormigón, en el silencio oscuro y antiguo de la tierra, y si tal vez, solo tal vez, algo no te esté prestando atención también? Di marcha atrás. Apagué el tractor y volví a la casa, sintiéndome más pequeño que un grano de arena. La impotencia era un sabor amargo en mi boca. Esa noche, la vigilancia se rompió. Los ladridos frenéticos y luego el silencio abrupto del perro, Canelo, confirmaron que la frontera entre lo seguro y lo amenazante había sido violada. Por la mañana, encontramos lo que quedaba de él cerca de la valla. No había sangre, ni señales de lucha. Solo su cuerpo, dispuesto de forma extrañamente simétrica, las patas colocadas en ángulos precisos, como un insecto preservado en una colección. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos, reflejando el cielo gris Ebab. Fue suficiente para Carmen. Empezó a tirar cosas en una maleta, su respiración un silbido de pánico. «Tenemos que irnos, Javier, tenemos que irnos ahora», gritaba, sin mirarme. Diego la ayudaba, su rostro una máscara de terror. Sabía que ella tenía razón, pero los ojos de Lucía me detuvieron. Ella estaba en la ventana, como siempre, pero ahora había una pequeña sonrisa en sus labios, un destello de comprensión en sus ojos que era completamente alienígena. Se mecía suavemente hacia adelante y hacia atrás, no como antes, en un movimiento de autoestimulación, sino en un ritmo lento y deliberado, como si siguiera una música que solo ella podía oír. Y entonces, la tierra tembló. No fue un temblor fuerte, pero fue profundo, una convulsión que pareció venir del centro del mundo. Un rugido apagado, como de piedras gigantes moliéndose en las entrañas del planeta, subió a través de la tierra y saturó el aire. Las ventanas de la casa vibraron, y un cuadro se cayó de la pared, destrozando el vidrio. Carmen gritó. Diego corrió hacia ella. Miré afuera. Los animales, todos ellos, vacas, gallinas, los cerdos en su pocilga, incluso los pájaros que se habían posado en silencio en el campo, tenían la cabeza inclinada en una pose de sumisión total. Era una reverencia, una oración colectiva y silenciosa a algo que se agitaba, que se elevaba desde las profundidades. Lucía se giró hacia nosotros. Su pequeño cuerpo parecía irradiar una energía extraña. Caminó hasta el centro de la sala y extendió la mano hacia el suelo de madera. Su boca se abrió y salió una voz, pero no era su voz. Era algo más profundo, más antiguo, una voz compuesta de miles de susurros, de balidos, de mugidos, de cacareos, el sonido de todo ese rebaño resonando a través de ella. «La tierra se abrirá», dijo la voz, sin emoción, solo un hecho. «El pastor está llegando». El rugido subterráneo creció, se volvió ensordecedor. Las vigas del techo gimieron, y una fisura serpenteó por la pared de la sala, vomitando un chorro de polvo y esa tierra negra y fétida. Carmen se desplomó,
sollozando, pulling a Diego cerca de sí. Yo solo podía mirar a mi hija, mi faro, mi ancla en un mundo que se derrumbaba literalmente bajo nuestros pies. Ella no estaba asustada. Estaba completa. Era la mensajera y el mensaje estaba llegando. Y entendí, demasiado tarde, que no nos estaban observando. Nos estaban preparando. El culto no era por los animales. Ellos solo eran el coro. El culto era por aquello que dormía, y Lucía, mi Lucía no verbal, era su profeta. La tierra bajo mis pies se movió de nuevo, y supe que era el final de todo lo que conocía, y el comienzo de algo para lo que ni siquiera las pesadillas podrían prepararme. La verdad sobre los espantapájaros de mi abuelo no era ahuyentar a los pájaros, sino mantener algo atrapado, y acabo de liberar esa cosa. Todo comenzó la semana pasada, con la muerte del abuelo Fernando. La casa en Andalucía, heredada por generaciones, era ahora mía, junto con un legado que no entendía y un campo que siempre me había observado. Mi infancia estuvo impregnada de ese lugar, por los espantapájaros que mi abuelo construía con una solemnidad reverente, no por el maíz o el trigo, que nunca fueron particularmente buenos, sino por algo que no podía nombrar. Mi abuelo era un hombre severo, de manos callosas y ojos que habían sido testigos de demasiado. Me enseñó muchas cosas, pero nunca sobre los espantapájaros. Ese era un conocimiento guardado bajo llave, un ritual del cual solo veía fragmentos. Cada 5 o 6 años, un nuevo espantapájaros aparecía en el campo. No era como los demás, no estaba hecho solo de paja y ropa vieja. Había una ceremonia en su construcción, objetos específicos eran cosidos en su interior, piedras negras y lisas del río Guadalquivir, fragmentos de espejos, figuras geométricas dibujadas en papel amarillento con una tinta roja y espesa. El viejo espantapájaros nunca era simplemente desmontado. Era llevado al granero, donde mi abuelo, solo, realizaba algo que él llamaba transferencia. Recuerdo el sonido que venía del granero, no era un sonido de trabajo, era un susurro bajo y constante, como de muchas voces cantando al unísono desde un único punto. Me escondía detrás de las pilas de leña, mi corazón palpitando, tratando de entender los murmullos que parecían hacer temblar la madera misma del granero. El espantapájaros actual, el que estaba en el campo ahora, era el más viejo que había visto. Su ropa era irreconocible, hecha jirones y negra de hollín y tormenta. La paja de su interior se había podrido, dejándolo con una postura cadavérica, un torso hueco y mustio. El sombrero de ala ancha escondía lo que fuera que sirviera de cabeza, pero juraba que a veces, al anochecer, veía un resplandor pálido y amarillo bajo el ala, como un ojo único observando la casa. La tierra a su alrededor era estéril, negra y reseca, como si toda la vida hubiera sido succionada de allí. Ningún pájaro volaba cerca, ningún insecto se atrevía a cruzar ese perímetro de muerte. El silencio alrededor de esa figura era absoluto, pesado, una burbuja de vacío en un mundo lleno de sonidos. Con la muerte del abuelo Fernando, la responsabilidad cayó sobre mí, Javier. Mis padres se habían ido pronto, dejándome al cuidado del abuelo, y ahora yo era el último de la línea. Fue entonces que la tía Margarita vino a visitarme, una mujer de expresión dura y ojos evasivos. Me entregó un sobre amarillento que olía a naftalina y tiempo. La caligrafía de mi abuelo era firme y angular, y las palabras que leí transformaron mi mundo en una pesadilla. La carta detallaba el ritual. No era una tradición, era una obligación. Una entidad, un parásito ancestral de la tierra, necesitaba ser contenida. Se alimentaba de la energía del suelo, de la vida, y si se la dejaba suelta, volvía a la tierra estéril y luego pasaba a la siguiente fuente de nutrición, la familia que habitaba la casa. Los espantapájaros no la ahuyentaban, la atrapaban. Eran recipientes, cápsulas de contención hechas de miedo y superstición, y cada generación, cuando el recipiente se debilitaba con la descomposición, la entidad necesitaba ser transferida a uno nuevo, un proceso peligrosísimo que exigía precisión y una fuerza de voluntad férrea. La carta terminaba con una advertencia:
La letra de mi abuelo parecía temblorosa en las últimas líneas. El recipiente está débil. Javier, debes actuar antes de la luna llena. Está casi libre. Me reí. Me reí fuerte y solo en la sala silenciosa. Eso era una locura, el delirio de un viejo campesino supersticioso. Una entidad atrapada en un espantapájaros. Era absurdo. Decidí que no participaría en eso. Vendería la propiedad, me iría a Madrid, recomenzaría mi vida lejos de esa locura. Pero en los días siguientes, cosas comenzaron a suceder. El viejo espantapájaros parecía diferente. Su postura, antes desgarbada, ahora estaba más erguida, más atenta. El viento ya no lo balanceaba, permanecía inmóvil, una centinela silenciosa y maligna. Una noche me desperté con un frío intenso, a pesar de ser verano. Desde mi ventana pude verlo. El espantapájaros ya no estaba de espaldas a la casa. Estaba girado hacia mí, y aquel resplandor amarillo bajo el sombrero era ahora constante, 2 puntos luminosos fijos en la oscuridad, observándome, estudiándome. El aire alrededor de la casa se volvió pesado, difícil de respirar, cargado con el olor a tierra podrida y algo metálico, como sangre seca. La presión era constante, un peso en mi pecho que no me abandonaba. Las plantas cerca de la casa comenzaron a marchitarse, incluso regadas. Un perro que a veces pasaba por el camino se detuvo frente al portón, el pelo del lomo erizado, y aulló durante un largo minuto antes de salir corriendo como si el diablo lo persiguiera. Y empecé a oír cosas, susurros que venían del campo, voces que no formaban palabras, solo un croar ronco e insistente, como si la tierra misma intentara hablar. Fue cuando me di cuenta, no con mi mente, sino con un instinto primal, visceral, de que aquello era real. Cada fibra de mi ser gritaba que esa cosa en el campo estaba viva, y que tenía hambre, y que el recipiente que la contenía se estaba deshaciendo. Y yo, en mi arrogancia urbana, me había negado a aceptar la verdad. La noche de luna llena llegó, un disco pálido y gigantesco en el cielo, iluminando el campo con una luz fantasmal. El espantapájaros parecía una criatura viva, danzando en silueta contra la luz plateada, pero no era el viento el que lo movía. Se contorsionaba, sus brazos de madera crujían, su forma se expandía y contraía como si respirara. El croar de las voces subterráneas era ahora un coro audible, un cántico de liberación. El miedo me paralizó. Estaba en la cocina, sosteniendo la carta de mi abuelo, mis manos temblaban tanto que apenas podía leer. Las instrucciones para el ritual estaban allí, los materiales, las palabras que debían ser dichas, un idioma que no era de ningún lugar que conociera. Pero no me moví. Un odio profundo por esa tradición, por esa maldición que le robó la cordura a mi abuelo y ahora amenazaba con robarme la mía, hirvió dentro de mí. No sería su carcelero. No perpetuaría ese ciclo de miedo. La decisión no fue heroica, fue desesperada. Salí de casa con un hacha, no para construir un nuevo recipiente, sino para acabar con el viejo. El aire afuera era gélido y quieto, el sonido del cántico llenaba mis oídos, viniendo de todas direcciones. Aquel resplandor amarillo bajo el sombrero del espantapájaros se volvió hacia mí, y por primera vez sentí no solo miedo, sino una inteligencia vasta y antigua observándome, una presencia que veía mi alma y la encontraba insignificante. Y me pregunto, ahora, en el silencio que sigue, ¿alguna vez has sentido algo así? Una presencia que no pertenecía, una mirada a la espalda cuando no había nadie. ¿Serían solo tus nervios, o sería algo más? Algo que notó que estaba solo y vulnerable. Ignoré el terror que me gritaba que huyera. Avancé por el campo, la tierra muerta crujiente bajo mis pies. Levanté el hacha. La entidad dentro del espantapájaros pareció entender mi intención. El cántico subterráneo se convirtió en un rugido, la tierra comenzó a temblar levemente, y el espantapájaros se irguió a su altura total, sus harapos agitándose no con el viento, sino con una energía propia. Grité, un grito de desafío y puro pavor, y descargué el golpe. El filo golpeó el poste de madera podrida con un ruido sordo. No fue un golpe limpio.
La madera se astilló, y el espantapájaros se derrumbó sobre sí mismo, no como un montón de trapos, sino como un cuerpo desmayándose. Un silencio absoluto cayó sobre el mundo por una fracción de segundo. Y entonces fue liberada. No fue una cosa física que pudiera ver, no un demonio de cuernos y humo. Fue una onda, una expansión de la nada, de vacío puro e intención maligna. Salió del espantapájaros destrozado como una explosión silenciosa, una distorsión en el aire que se propagó por todo. La onda me golpeó, y fue como ser golpeado por un viento que no movía una sola brizna de hierba, un viento que venía de adentro hacia afuera, congelando mi alma. El calor abandonó el mundo. La luz de la luna pareció apagarse. Todo sonido cesó, absorbido por esa ausencia. Y entonces la sentí, su mente, vasta, demente y hambrienta, no de comida, sino de quietud, de esterilidad, del fin de todo lo que es vivo y ruidoso. No me odiaba, simplemente me notaba, como yo notaría un grillo cantando, un sonido irritante que debe ser silenciado. La onda pasó a través de mí y continuó, hacia la casa, hacia el pueblo distante. Caí de rodillas, mi voluntad, mi propio pensamiento aplastados por esa presencia. El campo a mi alrededor cambió. La hierba muerta se transformó en polvo instantáneamente. La valla de madera se pudrió y se derrumbó en cuestión de segundos. La casa, mi casa, comenzó a languidecer, la pintura descascarándose, la madera pudriéndose, las tejas cayendo y desintegrándose al tocar el suelo. Era como si décadas de decadencia ocurrieran en minutos. La entidad se estaba alimentando, drenando la vida de todo a su alrededor, y estaba libre. Yo la había liberado. El silencio que siguió no era paz, era el fin del mundo en cámara lenta. Y lo peor de todo, en el fondo de mi mente, más allá del terror, pude sentir una única emoción proveniente de esa cosa, una satisfacción profunda y ancestral. Y entonces, los susurros regresaron, pero ahora no venían del campo. Venían de dentro de mí, un croar bajo y constante, diciéndome que había sido un buen anfitrión, y que pronto, muy pronto, sería mi turno de ser vaciado. El recipiente anterior estaba destruido, pero la entidad siempre necesitaba uno nuevo, y ya había elegido el siguiente. El problema con el infinito no es su inmensidad, sino lo puede arrastrarse desde él. Me llamo Eduardo, y abrí una puerta a algo que no debería existir. Todo comenzó con la sequía, una implacable falta de lluvia que castigó nuestra propiedad en Andalucía durante meses. El viejo pozo estaba casi seco, y el agua estaba racionada para nosotros y para los animales. La solución parecía simple: perforar un nuevo pozo, más profundo, en un punto que mi abuelo siempre juró que contenía un poderoso acuífero. Se equivocaba. No había agua allí abajo, solo vacío y algo más. Contraté al señor Valero, un perforador de la región, un hombre callado y competente. La perforadora comenzó su trabajo, sumergiéndose en la tierra, capa tras capa. En la tarde del tercer día, el sonido de la perforación cambió. El ruido amortiguado de la broca cortando roca y tierra dio paso a un silbido agudo, seguido de un golpe sordo, como si se hubiera abierto una gran cavidad. La máquina se cayó de repente. El señor Valero bajó de su puesto, su rostro pálido bajo la gorra. Dijo que la broca había perforado el mundo, que ya no había resistencia, solo caída libre. La maquinaria indicaba una profundidad imposible, algo que desafiaba toda lógica geológica. Y entonces, el olor nos alcanzó. Era un hedor pesado y dulzón, el olor de carne podrida mezclado con flores decayendo y una nota metálica, como de sangre vieja y cobre. Una niebla comenzó a emanar de la abertura, un humo espeso y verdoso que no se disipaba con el viento, arrastrándose por el suelo como un animal, pesado, viscoso. El señor Valero se acercó, curioso, e inhaló un poco de ese vapor. Tosió, se quejó del dolor de cabeza, y se fue a casa más temprano. Nunca más lo vimos.
Supimos después que fue encontrado 2 días después en su casa, pero no entraré en detalles sobre lo que quedaba de él. En aquella primera noche, la niebla se extendió por el campo, una cortina fantasmal y apestosa. Mi esposa, Isabela, una mujer práctica y valiente que siempre mantuvo a la familia unida, insistió en que cerráramos todas las ventanas, una premonición que la alertaba. Nuestro hijo, Pedro, de 12 años, un niño curioso e inteligente al que le encantaba observar los insectos y los pequeños animales de la propiedad, quería verlo de cerca, pero se lo prohibimos. Nuestra pequeña, Manuela, de solo 6 años, se asustó con el olor y lloró hasta quedarse dormida. La mañana siguiente reveló la primera pesadilla. La vegetación alrededor del pozo no estaba muerta, estaba alterada. La hierba había crecido de forma anómala, con hojas gruesas y ásperas de un verde casi negro, y se movía lentamente, como si intentara agarrar el aire. Las flores habían desarrollado bulbos pulsantes y liberaban un polen que brillaba con una luz fosforescente y enfermiza. Pero fueron los insectos los que nos mostraron la verdadera cara del horror. Hormigas del tamaño de ratas, con caparazones irregulares y mandíbulas desproporcionadas, marchaban en fila hacia la casa. Una polilla, del tamaño de un gorrión, golpeó la ventana de la cocina, su cuerpo hinchado y peludo, sus ojos compuestos brillando con una inteligencia maligna. Pedro, que estaba observando, gritó y retrocedió, su mundo de descubrimientos inocentes hecho añicos en ese instante. El ecosistema se volvía contra nosotros, transformado por aquella niebla abominable. Los pájaros que la inhalaban se tambaleaban en el aire, sus plumas caían, reemplazadas por espinas óseas, sus cantos se convertían en gritos ásperos y agresivos. Un ternero, expuesto a la niebla durante la noche, fue encontrado acurrucado detrás del granero. Su piel estaba cubierta de tumores pulsantes, sus ojos eran negros como el ébano, sin blanco alguno, y una hilera extra de dientes, afilados como agujas, había erupcionado de su mandíbula inferior. No mugió, nos gruñó antes de correr hacia el maizal, ahora un bosque oscuro y alienígena. El cerco se cerraba. La niebla no dejaba de salir del pozo, una fuente aparentemente inagotable de corrupción. Nos dimos cuenta de que teníamos que sellar esa abertura al infierno, pero eso significaba aventurarnos en el corazón del territorio enemigo. Isabela, con una determinación feroz que nunca había visto, sugirió que usáramos el tractor para arrastrar la losa de hormigón sobrante de la perforación sobre el agujero. Era un plan desesperado, lo único que teníamos. Nos vestimos con ropa gruesa, cubrimos nuestros rostros con máscaras de tela mojada, una barrera ridícula contra lo que estaba en el aire. Abrir la puerta fue como entrar en otro mundo. El aire era espeso con el hedor y la niebla verdosa, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Los sonidos de la granja eran una cacofonía de graznidos, gruñidos y susurros de hojas arrastrándose. Las plantas intentaban agarrarnos, sus tallos enroscándose en nuestras botas. Pedro, valientemente, llevaba una almádena para romper cualquier rama que se acercara demasiado. Manuela se quedó atrás, encerrada dentro de casa, y la imagen de su carita aterrorizada en la ventana me daba fuerzas para continuar. Cada paso era una tortura. Oímos algo grande moviéndose en el maizal, algo que ya no era nuestro ternero. Sombras se movían en la niebla, formas distorsionadas e imposibles. Y es curioso, en un momento de calma entre las oleadas de pánico, tu mente empieza a divagar, y piensas en las frágiles puertas que separan tu vida normal del caos, en el fino cristal de la ventana que te protege de la oscuridad exterior, y si es realmente lo suficientemente fuerte, y si tú, justo donde estás, nunca has oído un ruido extraño proveniente de fuera, un arañazo en la madera, y te has convencido de que era solo el viento. Llegamos cerca del pozo. La niebla aquí era tan densa que parecía un líquido, dificultando la respiración incluso a través de los paños mojados. El agujero en sí era solo una mancha de oscuridad absoluta en la tierra, una puerta abierta a la nada. El tractor estaba allí cerca, donde el señor Valero lo había dejado. Subí a la máquina, mis manos temblando, mientras Isabela y Pedro me guiaban, sus ojos desorbitados por el terror,
vigilando la niebla que pulsaba con movimientos amenazadores. El motor del tractor rugió, un sonido increíblemente normal en esa pesadilla. Fue cuando las cosas atacaron. Emergieron de la niebla, una mezcla de animales fusionados, partes de vaca, de perro, de gallina, todas amalgamadas en una única masa de carne rabiosa, dientes y garras. Eran las criaturas, transformadas y unidas por un único propósito, proteger la fuente de su transformación. Isabela gritó, cogiendo una horca que había traído y arremetiendo contra la aberración que se acercaba a Pedro. Fue un caos. Yo maniobraba el tractor, sudando frío, intentando alinear la losa con el agujero, mientras mi familia luchaba por sus vidas. Vi a Pedro golpeando una forma que había sido un perro con su almádena, su rostro contraído en una mezcla de terror y rabia. Vi a Isabela, fuerte como una leona, manteniendo a otra criatura a raya. Con un ruido de metal raspando contra la tierra, logré posicionar la losa. Bajé del tractor, corrí para ayudar a colocarla en el lugar exacto. Trabajamos frenéticamente, nuestras manos resbaladizas, el hedor haciéndonos sentir náuseas, los sonidos de la lucha a nuestro alrededor. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, la losa cubrió la abertura. La niebla dejó de manar inmediatamente. El efecto no fue instantáneo. Las criaturas no se disolvieron, pero parecieron desorientarse, confundirse. La niebla existente comenzó, muy lentamente, a disiparse. Corrimos de vuelta a la casa, dejando atrás el campo de horrores. Bloqueamos la puerta y finalmente, por primera vez en días, pudimos respirar, no aire puro, pero aire que no nos estaba envenenando activamente. Ahora, días después, el peligro inmediato ha pasado. La niebla se ha ido, pero sus consecuencias permanecen. El campo está tranquilo, pero equivocado. Las plantas todavía son grotescas, aunque mustias. A veces, vemos cosas moviéndose en el borde del bosque, formas que ya no son naturales. Sellamos el pozo, pero no curamos la tierra. Abrimos una puerta a lo que no entendemos y la cerramos, pero no antes de que algo saliera. Y por la noche, cuando el viento sopla desde la dirección del viejo pozo, todavía podemos sentir un rastro de ese olor dulce y podrido en el aire, un recordatorio de que el infinito está justo debajo de nuestros pies, esperando otra grieta. Y lo peor, susurros nos llegan, no a través del aire, sino dentro de nuestras propias mentes, voces que no son las nuestras, haciendo eco desde el pozo que nunca deberíamos haber perforado.